En un pequeño pueblo, había un anciano que caminaba lentamente por las calles empedradas. Su piel estaba surcada por el tiempo y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una chispa de recuerdos. Todos en la comunidad lo conocían, pero pocos se detuvieron a hablar con él. Su abrigo militar, desgastado y sucio, era su única compañía en los días fríos. El abrigo, una prenda que había servido en su juventud, llevaba consigo historias de valor y sacrificio. El viento soplaba suavemente, haciendo que el abrigo ondeara como si tuviera vida propia. Cada rasguño y cada mancha en la tela estaban llenos de memorias, desde batallas lejanas hasta días tranquilos en un hogar que ya no existía. Para el anciano, este abrigo no era solo ropa, significaba honor y lealtad a su país. A pesar de las miradas desaprobadoras y los murmullos que escuchaba detrás de él, llamándole harapiento, cada vez que se lo ponía sentía que se envolvía en el abrazo de su pasado. Así pasaban sus días, hasta que un encuentro inesperado cambia su rutina. El anciano nunca imaginó que alguien lo reconocería por lo que realmente era. La vida del anciano en el pueblo estaba marcada por la soledad. Aunque los vecinos lo reconocían, pocos se atrevían a acercarse. Los niños solían murmurar entre ellos, señalándolo y riéndose de su abrigo, llamándolo harapiento sin comprender la historia que llevaba consigo. Para ellos, era solo un viejo de aspecto descuidado, pero para el anciano, cada mirada despreciativa dolía como un puñal. En las tiendas, escuchaba susurros y risas que se apagaban al pasar cerca. A veces, los adultos intercambiaban miradas de desaprobación, como si su presencia fuera una mancha en la imagen perfecta del pueblo. El anciano sentía que su abrigo lo aislaba aún más, convirtiéndolo en el blanco de burlas. Sin embargo, había días en que se sentía fuerte, recordaba con orgullo los momentos en que ese abrigo lo envolvía en aventuras y camaradería. No encontraba consuelo en las palabras amables ni en los gestos de algunos que sí le mostraban respeto. Su soledad se hacía más pesada al caer la noche, cuando el silencio del pueblo le recordaba lo solo que estaba. Aún así, mantenía la esperanza de que un día, alguien vería más allá de su apariencia y reconocería su verdadera esencia. Una mañana, con el sol apenas asomándose en el horizonte, el anciano decidió salir a dar un paseo. El aire fresco le recordaba los días de su juventud, pero al mismo tiempo, una sensación de melancolía lo envolvía. Mientras caminaba por las calles del pueblo, escuchó risas a sus espaldas. Al principio pensó que eran solo ecos del viento, pero pronto se dio cuenta de que hablaban de él. «¿Has visto al viejo del abrigo harapiento?», dijo una voz infantil con tono burlón. «Parece un fantasma», añadió otro niño entre risas. Las palabras resonaron en su corazón como si fueran piedras arrojadas al agua. Cada comentario era un recordatorio de su soledad y del rechazo que sentía a diario. Se detuvo un momento, sintiendo que el peso de su abrigo se hacía más pesado. A medida que continuaba su camino, las miradas desaprobadoras de algunos adultos también se posaron sobre él. Aun cuando sabía que el abrigo guardaba historias valiosas, esas voces lo hacían dudar de sí mismo y le llenaban los ojos de tristeza. Sin embargo, en su interior aún brillaba una chispa de esperanza, esperaba que algún día alguien se detuviera a escuchar sus historias en vez de reírse de su apariencia. Mientras el anciano continuaba su camino, sintiendo el peso de las burlas sobre sus hombros, un mayor, que pasaba en ese momento, se detuvo a observar la escena desde la distancia. Su uniforme, bien cuidado y lleno de insignias, hablaba de años de servicio y liderazgo. Era un hombre de porte noble, con una mirada que transmitía tanto firmeza como compasión. A diferencia de los demás, no había en su rostro una sombra de desprecio, más bien, parecía apenado por lo que veía. Al acercarse al anciano, el mayor se detuvo y le ofreció un saludo respetuoso. «Buen día, amigo», dijo con voz cálida. En ese instante, el ambiente a su alrededor cambió. Los murmullos cesaron y las risas se apagaron. La presencia del mayor infundió un aire de respeto que hizo que los niños se sintieran incómodos por su comportamiento previo. El anciano, sorprendido por la atención del mayor, sintió que una pequeña llama de esperanza comenzaba a renacer en su interior. Las palabras del mayor resonaban en él de manera diferente, eran un reconocimiento de su valor y dignidad. En ese momento,
comprendió que quizás había quienes veían más allá de las apariencias y estaban dispuestos a escuchar su historia. El mayor, al ver la expresión del anciano, decidió hacerse a un lado y sentarse en un banco cercano. «Permíteme acompañarte un momento», dijo con suavidad. El anciano, aún sorprendido por la amabilidad del mayor, asintió lentamente. Este gesto simple rompió la barrera de desconfianza que el anciano había construido a lo largo de los años. «Ese abrigo tiene más historia de lo que muchos piensan», comentó el mayor, mirando el desgaste de la tela. El anciano suspiró, sintiendo que finalmente alguien estaba interesado en escuchar. Con voz temblorosa pero firme, comenzó a contar sobre los días en que él mismo era un joven soldado. Recordó las largas noches en el campo, la camaradería entre sus compañeros y los momentos de gran valentía en situaciones difíciles. El mayor escuchaba atentamente, asintiendo en señal de entendimiento. «Ese abrigo no solo te cubre del frío, es un símbolo de tu vida y sacrificios», dijo con respeto. Las palabras del mayor resonaban en el corazón del anciano, quien sintió que la carga de su soledad comenzaba a levantarse. De repente, el abrigo ya no era solo una prenda vieja, era un recordatorio de una vida vivida con orgullo y valor. Mientras el anciano compartía sus recuerdos, su mente viajaba a tiempos pasados, llenos de valentía y camaradería. Recordó las risas de sus compañeros soldados y las noches estrelladas en el campo, donde la incertidumbre era parte del día a día, pero la lealtad entre ellos era inquebrantable. Cada rasguño en su abrigo representaba no solo una batalla, sino también amistades profundas y momentos que forjaron su carácter. Contrastando con las burlas que escuchaba en la actualidad, el anciano reflexionó sobre cómo lo que otros veían como un simple abrigo harapiento para él era un cofre de recuerdos valiosos. Este abrigo había sido su refugio en los momentos difíciles y un símbolo de su compromiso con su país. A pesar de los años y del desgaste evidente, cada hilo de esa tela estaba tejido con historias que no podían ser borradas por las palabras de los demás. El anciano comprendió que la percepción ajena jamás podría disminuir el valor de su experiencia. Sentía una profunda gratitud por el mayor, quien había demostrado que aún existían quienes podían ver más allá de lo superficial. En ese instante, se dio cuenta de que sus recuerdos eran un tesoro, y el abrigo, lejos de ser una carga, era una parte esencial de su identidad. El mayor, al escuchar las reflexiones del anciano, sintió una conexión profunda y decidió compartir su propia experiencia en el servicio militar. «Cuando vestía mi uniforme, no era solo ropa, era un símbolo de mi compromiso y de la historia que representaba», comenzó. Su voz tenía un tono grave, pero lleno de calidez. Continuó hablando de los días difíciles en el campo, donde cada insignia en su uniforme contaba una historia de sacrificio y valentía. «A veces, la gente no entiende que detrás de cada prenda hay momentos que nos marcan para siempre. Cada vez que me ponía el uniforme, recordaba a mis compañeros caídos y las lecciones aprendidas en medio del caos», explicó. El anciano asintió, comprendiendo que el mayor había vivido experiencias similares. «Los uniformes nos unen», dijo el mayor con firmeza. «Representan no solo lo que somos como individuos, sino también nuestras luchas compartidas y nuestras victorias». El anciano sintió que las palabras del mayor resonaban en su corazón, entendió que su abrigo era parte de esa misma historia. En ese momento, la conexión entre ellos se fortaleció, convirtiéndose en un puente entre generaciones y experiencias, recordándoles a ambos que el respeto por el pasado es lo que da sentido al presente. La conversación entre el anciano y el mayor se convirtió en un momento revelador para ambos. Mientras se despedían, el anciano reflexionó sobre lo que había aprendido en ese breve encuentro. La empatía y el respeto hacia los demás, independientemente de su apariencia, eran valores fundamentales que todos debían cultivar. Comprendió que muchas veces, las personas juzgan solo por lo que ven, sin detenerse a indagar en las historias que cada uno lleva consigo. El mayor había visto más allá del abrigo desgastado, había reconocido el valor del hombre que lo portaba. Este acto de respeto y comprensión no solo había cambiado la percepción del anciano sobre sí mismo, sino que también impactó a quienes observaban la escena desde la distancia. Ellos, al ver la conexión entre ambos, comenzaron a cuestionar sus propias actitudes. El anciano decidió que no permitiría que las palabras despectivas definieran su vida.
En lugar de eso, usaría su historia para inspirar a otros a mirar con más compasión y entendimiento. Al final del día, todos llevamos una carga invisible, y un simple gesto de amabilidad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Así, el abrigo del anciano, lejos de ser un símbolo de desprecio, se convirtió en un emblema de dignidad y humanidad compartida. Al regresar a casa tras su encuentro con el mayor, el anciano sintió que una carga pesada se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se miró al espejo y vio a un hombre con historias que contar, un hombre que había vivido y superado desafíos. Las risas de los niños y las miradas despectivas ya no parecían tan abrumadoras. En su lugar, había una nueva comprensión de su propio valor. La conversación con el mayor le había brindado una nueva perspectiva. Ya no consideraba su abrigo como una fuente de vergüenza, sino como un testimonio de su vida y de lo que había representado. Reflexionó sobre cómo cada rasguño y cada mancha eran un recordatorio de la valentía que había demostrado y de las amistades forjadas en las circunstancias más difíciles. El anciano tomó una decisión: compartir sus historias, no solo como un ejercicio de recordar, sino como un regalo para quienes le rodeaban. Quería que otros comprendieran la importancia de ver más allá de lo superficial, de empatizar con quienes parecen diferentes. Con cada relato que compartiera, no solo encontraría su propia voz, sino que también inspiraría a otros a valorarse entre sí, creando una comunidad más comprensiva y unida.